Bueno, a ver, quiero que me digan, chicos, si pueden ver el video en vivo. Vamos a hacer una explicación un poquito más este, gráfica de la cuestión. A ver si puedo mostrarles acá lo que dice respecto de la crónica, ¿no? Así que tratando de buscar el archivo, así se los puedo compartir. No, este es captura de pantalla, no, este tampoco. Vamos a ir a captura de ventana. Acá está. Ujú. Vamos a ver si lo puedo ver. Ahí estamos. Bueno, quiero que me digan ahí si lo pueden ver, si pueden ver el video que estoy compartiendo. ¿eh? A ver si tengo alguna forma de chequear que están ahí mirando. No, no puedo verlo. Pero eh, vamos a colocar que quiero hacer una explicación aquí en vivo. Bueno, ahí Santiago me dice que está viendo. ¿Mm? Bueno, buen día Santiago. Em, Perfecto. Vayan conectándose entonces ahí y ya les comento la explicación esta. Bien, díganme si me pueden escuchar acá por el chat, ustedes me van avisando si me pueden escuchar bien, si están viendo, ahí en la pantalla les debería aparecer un videito, una partecita con o sea, con una toma en primer plano mía y abajo también con la toma del módulo. Así que váyanme diciendo si lo pueden ver. ¿eh? Bueno, de todas maneras quería comentarles, ustedes vayan viendo, yo voy explicando y después en todo caso lo voy a dejar este videito también colgado por acá. Pero quería aclarar una cosa, no es lo mismo, a ver qué me dice Santiago, bueno, ok. No es lo mismo hablar de un género interpretativo que hablar de un género literario. No es lo mismo. Fíjense que acá cuando nosotros hablamos de la crónica, fíjense que dice, ahí lo van a estar viendo en la pantalla ustedes, fíjense que dice la crónica. La crónica periodística se considera un género interpretativo. ¿Está bien? Se trata de un género interpretativo. ¿Mm? Bueno, ahí me dice Magalí que sí me puede ver. Bueno, ahí está, chicos, buen día. Se trata de un género interpretativo, por lo tanto no es lo mismo que un género literario, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hablar de un género literario, tendríamos que hablar, por ejemplo, de un poema, de una poesía, de una canción, incluso de una carta de amor, ¿no? Pero cuando se refiere al mundo de la información, de la comunicación social, el género literario no ocupa un lugar preponderante, ¿no? Supongamos que la crónica quizás me permita hacer alguna, digamos, me permita hacer una asociación, ¿no? Pero siempre va a ser un género que sea objetivo y que cuente con la información. Entonces después dice, se entiende por crónica la narración de una noticia en la que se incorpora ciertos elementos de valoración e interpretativos. Fíjense que dice la narración, porque la narración en realidad es el arte de, no el arte, sino es la acción de escribir, es la acción de desarrollar contenidos, ¿no? O sea, yo puedo narrar una noticia, puedo narrar una crónica, puedo narrar una carta, pero eso no lo hace el acto de la narración. Ustedes piensen que narrar es sentarse en una mesa, comenzar a imaginar y empezar a escribir. Pero cuando uno comienza a escribir y que comienza ese acto de la narración, puede escribir un montón de cosas. Desde una canción hasta una noticia, por ejemplo, ¿no? Pero eso no lo hace parte del género literario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque todo lo que estamos viendo del periodismo son géneros objetivos, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. Se entiende por crónica la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos.
aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. Entonces, bueno, el periodista cuando vaya desarrollando este texto va a poder ingresar elementos valorativos, cosas que él cree un poco más subjetivas. Quiero que entendamos esto. ¿Vieron que cuando se habla de la objetividad y la subjetividad? Bueno, la objetividad es cuando la opinión, digamos, del que está escribiendo no forma parte. La opinión de la persona que escribe no forma parte, no aparece en el texto. Es decir, totalmente objetivo quiere decir donde no interviene la opinión del autor o del escritor. En cambio, la subjetividad sí es cuando uno dice, bueno, yo pienso que, a mí me parece que, desde mi punto de vista, entonces ahí sí aparece. Ahora, aparecen algunos elementos subjetivos dentro de la crónica, pero sin dejar de observar de que se trata de una noticia, con algunas otras características que ya vamos a ver enseguida o luego. ¿Me entienden? No sé si me siguen, me van avisando por acá, por el chat. Yo los voy leyendo. Bien. Otra cosa, a ver si en pantalla vamos a seguir agrandando el módulo. Como sé que también que hay algunos que no lo tienen todavía, lo vamos viendo por acá. ¿Está bien? Entonces, dijimos que si no se entendió lo de objetividad, subjetividad, por favor me van escribiendo por ahí, pero no quiero profundizar demasiado, ¿no? Pero si no, cualquier cosa me van escribiendo y les voy consultando. Ahí está, me dice Magali que está bien. Espero que lo escuchamos. Perfecto. Entonces, volvemos al cuadernillo. Dice, se clasifica como un género híbrido. Híbrido significa que no está definido solo por una cosa, sino que está compuesto por varios componentes. Es decir, algo híbrido es algo que no es solamente compuesto por una cosa, sino por varias. ¿Me explico? Voy a leer la definición puntualmente acá de híbrido, pero tampoco quiero profundizar demasiado porque no es el objetivo de la clase, ¿no? Pero seguramente lo han visto por ahí en ciencias naturales o algo por el estilo, pero, por ejemplo, híbrido es producto de elementos de distinta naturaleza, ¿no? Es decir, que la componen varios elementos de diferentes naturalezas, ¿no? Dice, por ejemplo, el plateresco es un estilo arquitectónico de carácter híbrido y de gran fugosidad. Bueno, híbrido significa que está compuesto por varias cosas. Por ejemplo, a ver, yo voy a un ejemplo muy técnico de estos tiempos. Por ejemplo, una bicicleta híbrida, vieron que hay bicis, ahora que hay un montón de bicis, hay de competición, hay mountain bike, hay de ruta, hay de paseo, ¿no? Bueno, hay una bicicleta que le denominan híbrida, porque esa bicicleta puede ser utilizada, por ejemplo, para paseo, puede ser utilizada para ir a la ruta, puede ser utilizada para ir a mountain bike. Entonces está compuesta por varios elementos, a eso se denomina híbrido. ¿Está bien? Bueno, era solamente para hacer alusión a la parte, a la definición. Entonces se clasifica como un género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la entrevista, ya que pueden tener un mayor componente informativo u opinativo. Como vimos, los límites del género son difusos. ¿Está bien? Bueno, esa sería la primera parte. Si está todo bien, si no hay complicaciones con eso, seguimos con el módulo. Ustedes me van avisando por acá. Me tomo unos segunditos para ver si me anotan algo por acá. Vi que las últimas veces que escribieron fueron Magali, que me dijo que escuchaba bien, y que Santiago me dijo que comprendía. Entonces, si está todo bien, seguimos avanzando, si les parece, con el módulo. ¿Está bien? Voy avanzando entonces. Bueno, fíjense que, a ver cómo está en la pantalla, ahí está. Fíjense que después hay un pequeño cuadro ahí en el módulo que dice: el estilo de la crónica es objetivo, al igual que el de la noticia, pero al periodista se le permite una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal. También puede estructurar la crónica con libertad, sin aplicar la pirámide invertida, con la intención de mantener el interés desde la primera hasta la última línea. Necesito que me digas si vieron en algún momento, por ejemplo con Silvina, o si lo hemos charlado en algún momento en clase, me parece que lo hablamos, el tema de la pirámide y la pirámide invertida. Necesito que me digan eso, escríbanmelo
ni bien pueda. Yo voy buscando de todas formas un ejemplo por acá. A ver si puedo mostrarles por aquí. Acá tenemos un ejemplo, a ver. No, esto no. Minuto, voy a ver si puedo compartir esto. Voy a ver si puedo hacer una captura para directamente. A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, vieron que recién les decía de la pirámide. Tengo un ejemplo por acá para mostrarles cómo sería una pirámide invertida. Pero fíjense que es la que permite el desarrollo de una noticia en donde lo más importante está en la parte superior. Entonces nosotros tenemos el título, oración breve y precisa que se refiere al contenido de la noticia en la parte de arriba. Después, en un poquito, cuando se va poniendo más delgada la pirámide, está la entrada, datos más importantes de la noticia. Después, el cuerpo de la noticia. Y por último, el complemento, que son los datos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Uno se imagina, digamos, cómo se fueron entregando los datos en una noticia o en una crónica. Puede pensar en esta imagen de la pirámide invertida, donde lo más importante va a estar arriba, ¿no? Fíjense que la base de la pirámide es lo que tiene lo más importante. Después va declinando, digamos, el interés de la información cuando va bajando y cuando se va poniendo esta parte del vértice, que es la menos importante, ¿no? Esa sería la forma más habitual en estos tiempos de escribir una noticia. Pero también se puede hacer en una pirámide normal, aunque es menos aconsejable, porque generalmente el lector pierde la atención. Entonces generalmente hay que darle la mayor cantidad de datos posibles al principio, ¿no es cierto? Entonces cuando ustedes vean una noticia cualquiera, van a poder identificar justamente eso, es decir, que son pirámides de tipo invertidas. Bueno, avísenme por favor si me van siguiendo. Yo por el momento estoy viendo que va todo bien, pero cualquier cosa me van siguiendo. Bueno, entonces queríamos decir eso justamente de la crónica, ¿no es cierto? Que tiene esta perspectiva de pirámide invertida, al igual que muchas otras noticias. Esto lo vamos a dejar acá al costado un ratito. Y mientras tanto vamos a volver acá, que era el estilo de la crónica. Volvemos a leer esa parte, que al igual de la noticia, pero el periodista se permite una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal. También puede estructurar la crónica con libertad sin aplicar la pirámide invertida, con la intención de mantener el interés desde la primera hasta la última línea. O sea que también puede tener la libertad de no incluir esta lógica de la pirámide invertida, justamente para causar una mayor atención o para mantener la atención del lector. Después dice, la palabra crónica deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo. Se trata de contar un acontecimiento de interés general de acuerdo con un orden temporal. El manejo del tiempo no necesariamente tiene que ser lineal. El cronista tiene licencia para comenzar por la parte de la historia que estime más conveniente para sus necesidades narrativas. Esto es importante porque muchas veces la crónica no comienza por el principio, digamos así, ¿no? Sino que, bueno, va variando eso. Supongamos que el hecho fue que el ladrón entró a la casa, que tomó los rehenes y que después entró a la policía, se entregó a la policía. Quizás yo puedo hacer una crónica poniendo primero el énfasis en que finalmente el delincuente se entregó a la policía. Y de ahí comienzo la narrativa, ¿no? Pero bueno, esto es está muy sobre la nada, entonces voy a brindar un ejemplo aquí. Tengo por acá un ejemplo que me había fijado en el anoche, entonces bueno, quería compartirlo ahora con ustedes. Nos queda todavía un ratito de clase, así que por lo menos como para tener una idea de que es una... Si bien es cierto que ustedes ya tienen una crónica ahí, pero quiero que veamos juntos algunas cuestiones que están buenas
para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos algunos elementos puntuales. Por el momento tenemos que pensar que la crónica cuenta con un factor muy importante. Es un hecho objetivo que puede tener algunos elementos subjetivos de acuerdo a la característica del periodista, pero viene de la rama de la comunicación social, por lo tanto viene de la rama de la noticia, y que tiene otro elemento que es fundamental, que tiene que ver con el tiempo. Y esto es un elemento crucial. El tiempo es un elemento muy relevante para poder detectar cuando se habla de una crónica o cuando se habla de una noticia, que suele ser por ahí más complejo darnos cuenta cuándo es una y cuándo es otra. ¿Está bien? Entonces ahora lo que voy a compartir es una crónica justamente. A ver si tengo una ventana por acá. A ver. No, este no. A ver. Trato de compartir con ustedes. Me parece... Acá está. Bueno, perfecto. Entonces, acá lo que voy a compartir es justamente una crónica y vamos a tratar de identificar cuáles son los elementos que la caracterizan. Seguramente ahí les va a aparecer ahora en pantalla. Lo vamos a agrandar un poco si lo pueden ver bien. Vamos a correr esto acá. Vamos a correr esto por acá. Así queda en pantalla solamente lo relativo a la crónica. Bueno, fíjense que al principio dice la crisis del coronavirus. Crónica de una pandemia, ordenar la historia del COVID-19 en 9 tomos. Bueno, se imaginan que es bastante largo, ¿no? Pero quiero que vayamos viendo algunos elementos que nos van a permitir ir identificando cuando se trata de una crónica, ¿no? Porque les digo que la complejidad generalmente está en tratar de diferenciarla de una noticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la crónica, aquí fíjense que dice: egresados y estudiantes de la UNAM y otras universidades unen testimonios, documentos oficiales, artículos científicos, noticias, relatos y experiencias para contar cómo se vive la pandemia en 8 países. Bueno, acá tenemos esto que sería, ustedes recuerden que es la volanta, el título, y este sería el copete, ¿no? Y ahí nos cuenta, digamos, si fuera la pirámide invertida, eso sería lo más importante, digamos. Acá tenemos la... ¿cómo es? Hoy me olvidé. La que va por debajo, la que va debajo de la foto. Bueno, seguramente ustedes están diciéndolo, escríbanmelo por ahí abajo. Bueno, fíjense, comienza la crónica. El 22 de mayo, el piloto Ángel Aparicio realizó un vuelo desde la Ciudad de México con destino a Nanjing, China, con escala en Anchorage, en Alaska, para volver con insumos médicos para México. Tenía que ser una operación impecable, un vuelo de prácticamente 24 horas, en el que debía regresar con esas toneladas de insumos médicos que tanta falta le hacen al país. En ese momento, la pandemia en México tocaba su primer punto más crítico del año. En su testimonio, Aparicio cuenta cómo le impactó ver las medidas que ya estaban tomando en otro lado del mundo. Ir con toda la precaución, subir el cargamento, regresar a México y saber que ese viaje era indispensable. No había lugar para errores, no puedes desviarte ni una milla. Bueno, esa es la primera parte de la crónica. ¿Cuáles serían los elementos más importantes? Ahí me acordé de epígrafe, es la parte que va debajo de la foto. ¿Cuál sería el elemento característico de ese párrafo que nosotros acabamos de ver acá, que lo relaciona puntualmente con una crónica? ¿Qué elemento creen ustedes que sería importante allí para darnos cuenta de que se trata de una crónica? Porque después vieron que pareciera una noticia, ¿no? Pero ¿cuál sería el elemento, hablando ya puntualmente de la definición, hablando del concepto de crónica en definitiva, cuál sería el elemento que lo asocia a una crónica? ¿Qué creen ustedes? Los voy leyendo por aquí. Me pregunta si estoy en vivo. Y sí, digamos, si te estoy contestando esto es porque estoy en vivo.
digamos que a lo mejor no está corrida la barra totalmente de YouTube, pero sí, estoy en vivo, digamos, quizás hay un delay, digamos, de tiempo, desde el momento que yo estoy emitiendo esto hasta que les llegue a ustedes, pero sí estoy en vivo. Ahora estoy viendo que hay un poquito de demora acá en la página, porque escribí y no aparece lo del chat en línea. Bueno, en definitiva voy avanzando. Según estoy viendo yo, está todo bien. En la página veo que estamos conectados. eh, Veo ahí que hay usuarios simultáneos. Pueden colocarle me gusta también a la página, así también me aparece a mí. Así que, y bueno, vamos dejando también asentado el video. Pero fíjense que hay un elemento muy característico de lo que es la crónica. Si nosotros volvemos al módulo, vamos a ver, me llegó un mensaje, a ver si... Ahí está. Si nosotros vemos la definición de la crónica, vamos a ver que dijo de que se trata de un género híbrido en donde interviene la parte de la subjetividad del autor, ¿no? O del escritor. Entonces fíjense que vamos a buscar algunos elementos que puedan estar relacionados con la subjetividad. ¿eh? A ver, pues si tenemos por acá. Bueno, acá hay una apreciación, fíjense, en esto cuando dice, en ese momento la pandemia en México tocaba su primer punto más crítico del año, ¿no? Digamos que, bueno, puede ser un hecho de la realidad, pero también ahí hay una interpretación por parte del escritor, del escritor, el narrador, el emisor, digamos, en ese caso, ¿no? Porque si fuera la noticia, directamente la noticia sería, bueno, en tal fecha el piloto tanto fue a Alaska en búsqueda de medicamentos o insumos para paliar el tema del COVID y ya regresó y se encuentra entregando los insumos. Fin, esa es la noticia. Pero aquí como hay un desarrollo un poco más profundo, el emisor se permite realizar estas apreciaciones. Entonces en ese momento la pandemia en México tocaba su primer punto más crítico del año. Es un dato histórico en donde interviene el emisor dentro de la noticia y aparece allí dando esta apreciación. En su testimonio Aparicio cuenta que le impactó ver las medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento que es muy importante que tiene que ver con la crónica, relacionado justamente a esto que es el cronos, que es el relato y el manejo del tiempo, que tiene que ver con este elemento que estoy remarcando acá. El 22 de mayo, el piloto Ángel Aparicio, ahí ya nos damos cuenta de que hay una pista muy grande para darnos una idea de que está hablando de una crónica. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? A ver, voy a ver el chat. No, estoy pendiente de envío. A ver, ahí está. Clase, ahí se activó el chat otra vez, parece que está un poco caído. ¿Va a tomar presente, profe? No sé qué es, Magali, si voy a tomar asistencia. Sí, sí, o sea, ya estoy considerando la asistencia y se la paso en un ratito a la preceptora. Profe, hoy me pude con... No sé qué es. No sé qué me querías decir, Nicolás. A ustedes otros chicos lo estoy leyendo. Bueno, entonces fíjense que hay un elemento muy importante que justamente es la utilización del tiempo. Si nosotros seguimos viendo esta crónica más para abajo, a ver si les está apareciendo, sí. Fíjense que a ver si dónde hay otro elemento temporal que nos permite identificar que se trata de una crónica, ¿no? Y ya lo vemos por acá. Bueno, ahí tenemos la foto. A ver. Bueno, después dice, este testimonio es uno de los miles que habría en la crónica de una pandemia, un esfuerzo de egresados estudiantes, ahí cuenta, digamos, las características de la nota esta, pero hay que seguir la línea del relato, ¿no es cierto? Dice el escritor Troconis y el historiador Ramírez, fundadores y coordinadores de Crónica de una pandemia, esto ahí habla la intervención. Ahí está contando, digamos, cuáles son las características de esta crónica.
Bueno, en definitiva, digamos, no aparece mucho más porque en realidad empieza a contar del texto puntualmente, pero cuando hablamos de una crónica se utiliza el tiempo como un eje, como un factor y como un elemento que a ustedes les va a permitir seguir avanzando en el desarrollo de la noticia, ¿no? Y esa vendría a ser la característica más importante de lo que es la crónica. Por eso volvemos ahí al módulo. Vamos a dejar este ejemplo que por acá pensé que tenía más datos temporales. Eh, o no sé si habré copiado justamente el que necesitaba, pero bueno. Entonces volvemos al módulo donde habrá quedado. Está por acá. Y acá está. Volvemos al módulo y fíjense que este cuadrito cierra cuando dice en la en la prensa encontramos distintos tipos de crónicas y todas ellas reúnen las características citadas, diferenciándose por los temas que tratan: crónicas de sucesos, crónicas deportivas, crónicas de corresponsales fijos en el extranjero, crónicas de corresponsales en otras provincias, crónicas de enviados especiales, crónicas políticas, crónicas de viajes, crónicas de sociedad, etc. Entonces, bueno, ahora quiero, para ir cerrando la clase, pues ya nos queda un ratito más, quiero que me vayan colocando, yo voy a ir finalizando el video, pero quiero que me vayan colocando en el chat, me vayan colocando cuáles son los tipos de crónica que fuimos viendo y cuál es el factor más importante que hice hincapié en relación a la crónica. ¿Cuál fue el factor más importante al que hice hincapié en relación a la crónica? Entonces colóquenme esos dos elementos. Digamos, qué tipos de crónicas cita el texto y además díganme también cuál es el factor más preponderante de lo que es una crónica. Voy finalizando el video, pero me quedo conectado por acá con ustedes, así los voy escuchando, y los voy viendo, los voy leyendo en realidad.